Bueno, Grupo Hijuelas hoy día nos acompaña, CEO, diría yo que uno de los más jóvenes que he conocido y que nos acompaña en esta tarde, Juan Ignacio Oicolea Sone. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Encantado de poder estar acá y reencontrarnos y conversar nuevamente. Por supuesto, reencontrarnos con la historia, porque lo que vamos a conocer hoy día un poco de nuestro amigo Juan Ignacio es la historia que se plasma en este lindo proyecto de empresa, una empresa familiar. Pero a mí me gustaría ir a los orígenes de esta empresa. Me gustaría ir un poco aparte de la historia tuya y de la familia, que nos hable un poco de tu bisabuelo y después de tu abuelo, a quien conocí también, y después vamos a ir contando algunas anécdotas de esto, pero me gustaría ir para atrás, de tu bisabuelo. Tú conoces bastante bien la historia, así que va a ser entretenido. Mire, no sé si va a ser muy entretenido, pero sí conozco bastante y voy a hablar de usted, o de ti en este caso, porque vamos a contar historias muy sabrosas, muy buenas. Me parece. Bueno, la familia parte con Suegoro Sone, que fue mi bisabuelo. ¿Ya? Él estudió agronomía en la Universidad de Tokio, en Japón. Y él llegó para acá a hacer algunos trabajos de introducción de material vegetal que era de origen japonés y se enamoró de Chile. Volvió a Japón posteriormente de estos trabajos y en donde recibió también un premio por parte en ese momento del emperador de Japón por todo el aporte que había hecho para el país en esta nación. Y finalmente tomó la decisión de regresar a Chile y finalmente quedarse a vivir acá. Y mi abuelo Panzone fue finalmente, muy bien lo conoció, fue la persona que empezó el grupo de empresas, que en ese momento era el Grupo Sony, que hoy día, al menos con la parte de mi familia, se conoce como Grupo Hijuela. ¿Qué te dice Juan Sone? Bueno, es una persona muy importante, de hecho, yo mi nombre es Juan también, al igual que él, y yo también su apellido. Pero cuando lo escucho, si bien yo era muy pequeño cuando él falleció, yo tenía 8 o 9 años, el año 2001, sí, fue una persona de quien yo pude aprender bastante, desde su forma de ser, sus valores, y que hasta el día de hoy, cuando uno está en la empresa, que muchos de sus trabajadores que partieron con él continúan trabajando con nosotros en el grupo, de alguna manera él sigue ahí, porque su relato está vigente. Está su legado. Está su legado, exactamente. Esa es la palabra. ¿Qué significa Juan Sone? El término. Sone significa raíz fuerte. Raíz fuerte. Y lo curioso es que su otro apellido, que es Mizunuma, significa fuente de agua. Entonces, es bien curioso porque fuente de agua, raíz fuerte, y finalmente estamos en la agricultura. Algo dirá. Algo dirá. Mira, Juan Ignacio, también para nuestros amigos y amigas, es importante, claro, cuando tú dices yo conozco la historia, lo conocí. Y los orígenes de los conocimientos que yo tuve con don Juan, es tal como dices tú, una persona muy cercana. Yo de carrera soy profesor, el que hago aquí en las plantas, y prácticamente él es el culpable que yo esté con usted en el Grupo Hijuelas, porque tú eras muy pequeño y él comenzó a desarrollar un proyecto de responsabilidad social. ¿Te suena un poco la escuelita? Sí, de toda la escuelita de música. La escuelita. Absolutamente. Pero la música fue un puente para lograr que los niños, de los hijos de los trabajadores, de los temporeros, pudiesen tener una alternativa de entretención. En esa época no había teléfono, no existían, no teníamos computadores, no habían. Y tu abuelo tenía enciclopedias, no sé si te recuerdas, unas enciclopedias antiguas, y él las regaló para estos niños para que hicieran sus tareas. Por lo tanto, ya había un concepto de responsabilidad social de parte de él. Sí, él tenía también, o le interesaba mucho que los jóvenes, los niños, pudieran crecer también sin los efectos del alcohol, o que fueran por buen camino, como decía. Y él, a través de la música, como quizá hoy día nosotros a través del deporte que tratamos de inculcar, el poder ayudar a esa juventud sana y que la gente pueda eh, disfrutar también parte de ese periodo que al final
Es un tiempo que muchas veces cuando uno es joven no lo valora, pero que cuando ya es más viejo se da cuenta de que son momentos muy importantes. Sí, pues, don Juan también tenía un liderazgo innato. A pesar de que sus conocimientos intelectuales, en el sentido del tema formal de la agronomía, él no la estudió, ¿no es verdad? No, él no estudió agronomía. ¿Y qué fue lo primero que hizo en Chile? Porque yo sé que una historia que tiene que ver con los conejos. A ver, ¿tú lo puedes contar? Sí, a ver, no recuerdo si exactamente ese fue su primer emprendimiento, pero sí, él partió y hacía producción de piel de conejo de Angora. ¿Ya? Y con el terremoto perdió toda la producción. Me imagino que debe haber sido un momento sumamente, Toda la época, ya. exacto, debe haber sido un momento sumamente complicado, sumamente difícil, pero él era una persona muy resiliente en su vida y logró salir adelante. Y una vez que perdió esta producción de conejos, y me imagino que haber dicho, necesito emprender algo que sea fijo, que a lo mejor sea que no se mueva. Y ahí empezó con el emprendimiento de las plantas y la producción de semillas. Y ahí llega Hijuela, ¿cierto? Y ahí llegué Hijuelas, correcto. La Cruz. Él se manejaba también, él venía de Angol, ¿no es verdad? Llegué a Hijuelas y me da la impresión de que él manejaba también, para entrega de su pequeña producción, la hacía en una bicicleta. Ah, esa no me la sabía. Sí, Cuéntame cómo fue ese. no, lo que yo supe por algunos trabajadores que me contaban de que él repartía, como sería hoy día un delivery. Ya. Repartía, así me contaron. Pero tenía muchas ideas y era muy innovador. Que yo me acuerdo que en uno de esos viajes, tú eras pequeño, 4 o 5 años, que nos tocaba viajar a Valdivia. Él siempre Le cantaba Valdivia. le cantaba al día. Bueno, me tocó en los primeros viajes recorrer todo el campo de Valdivia. Cuando tú eras un niño, te subiste a un jeep, me acuerdo, y me dijo que íbamos a ir a conocer las tierras de Valdivia. Y conocimos todo, y conocimos el famoso Chaqueta Amarilla. Seguramente nuestros amigos que de Valdivia, ¿saben lo que es el Chaqueta Amarilla? Era un restaurante espectacular con unos camarones, pero exquisitos que estaban ahí. Así que todavía debe estar el Chaqueta Amarilla. Ya. Tarea, Bueno, buscar el Chaqueta Amarilla. Ahora voy un poquito más a Osorno, pero vamos a hacer la pasada. Pero ya voy a ir a Osorno porque estamos en la parte de la historia, de la primera parte, ¿cierto?, del liderazgo de don Juan Sone. Pero a mí me gustaría saber, cuando ya él empieza un crecimiento, ¿se hace asesorar por profesionales de la materia en esos años? Porque al no tener estudios ya llegan algunos. ¿O en la familia alguien comienza a estudiar agronomía? Mira, yo creo, bueno, el estudio es sumamente importante, pero gran parte de los emprendedores e innovadores muchas veces no tuvieron la oportunidad de estudiar. Yo creo que él tenía la visión y tenía la pasión, que yo creo que eran los dos, son dos ingredientes importantes para el éxito. Obviamente que hay una receta, pueden haber muchos ingredientes, pero la pasión y la visión que él tenía creo que estaban adelantadas a esa época, Entonces creo que esos dos ingredientes fueron sumamente importantes. De haber cometido un montón probablemente de errores, pero cuando uno tiene pasión y es resiliente frente a los problemas, yo creo que las cosas vienen porque tienen que llegar. Entonces creo que eso fue fundamental y también se rodeó de buenas personas y personas con experiencia. Claro, porque él podría ser hoy día el rey del emprendedor, porque en el fondo, no teniendo conocimiento de todo hoy día, porque se habla y hay muchos podcasts de emprendedores, de diferentes emprendimientos que se hacen de arte, de agricultura, etcétera. Él, imagínate, estaba solo emprendiendo, sin tener ninguna matriz de nada, de lo que él tomaba, como dices tú, y eso es importante. Ahora, otra pregunta que tengo que hacerte, Juan Ignacio. Cuando yo te decía si alguien en la familia, don Juan tiene hijos, ¿cierto? Absolutamente, Y una de las hijas estudia agronomía. exactamente. ¿Ves? Allá voy. Entonces ahí como que comienza a lo mejor, y tiene también un hijo, ¿cierto? Que fue un gran equitador. Es verdad. Entonces Sí. le gustaba a él los caballos, me acuerdo también a don Juan, mucho el tema de los caballos. Los caballos y el fútbol le gustaba. También le gustaba el fútbol. Por eso más o menos. Y le gustaba tanto el fútbol que te puedo contar una anécdota. En Valdivia le gustaba ver los partidos de todos los trabajadores de los temporeros allá, y hay uno en especial. ¿Cuál? Señor Minay.
Ah, Checho. extraordinario, señor Vinagre. Checho, El Checho. gran jugador de fútbol. Dicen que era bien, le gustaba ahí pegar patadas en los partidos. Le gustaba y reventar pelotas. Sí, pero le tiraba solo para arriba. Una Sí, claro, exactamente. Oye, algún día podríamos tener a Minay por acá. Sería un lujo. Eso sería un lujo. Un lujo, porque él también es parte de la historia. Checho es casi cofundador. Lleva bastante años en la empresa y él ha trabajado con las 3 generaciones de la compañía, la persona que tiene mucha experiencia en todo lo que implanta y trabaja con un cariño y pasión que mi respeto por Checho. Claro, bueno, ahí estamos. Ah, no son ahora. Se nos fue al sur. Pero ahora voy a ir para allá porque todavía no nos adelantamos. Dentro de la historia, Juan Ignacio, siempre, bueno, hay partes importantes de las empresas, pero también está la resiliencia, están los momentos difíciles que tiene una empresa. Por allá por los 2000 fue difícil. Sí, a ver, este fue, el año 2000 fue muy complicado. Fue una labor que le tocó enfrentar a la segunda generación, en este caso a Gaspar y Patricia, mis padres. Y fue un año muy complicado porque veníamos de una reestructuración de la empresa familiar, que cuando falleció Juan Soe, mi abuelo, tomaron 2 rumbos distintos. Y ellos siguieron con un pequeño laboratorio de propagación in vitro y con el vivero de plantas ornamentales, que pasó a llamarse Vivero Hijuela en esa época. Y fue un momento complejo, de mucho cambio, pero al final siempre he creído que la palabra crisis siempre trae consigo oportunidades. Y creo que fue una gran oportunidad, porque en ese momento Gaspar, mi padre, él venía de la parte frutícola, tiene un campo en Colina con la familia. Y ahí él tenía producción de frambuesa, fue la primera producción de frambuesa o la frambuesa más temprana de Chile en esa época. Y ahí conoció a Víctor Moller, que fue el fundador de Hortifruti, hoy día una empresa conocida, multinacional, gigante, y de alguna manera, como teníamos y nosotros contábamos con la tecnología del laboratorio y los viveros, pudimos introducir la parte frutal a Vivero Hijuela, que se llamaba en ese momento, hoy conocido como Grupo Hijuela. Entonces, esa crisis, que fue un momento complicado, trajo consigo la parte frutal. Y ahí empieza el inicio del Grupo Hijuela. Ahí comienza el inicio. Víctor Boller entonces fue fundamental en esta parte. Fue fundamental. Yo creo que él, a ver, de las cosas que yo converso con Gaspar, mi padre, es de las personas que yo sé que él admira, porque fue un visionario para la época y yo creo que es el padre de los berries. Él fue la persona que impulsó estos cultivos en el mundo. Juan Ignacio, otra de las preguntas que también después del año 2000, tú nombraste hace poco rato Osorno. ¿Qué es lo que es para Osorno, para Juan Ignacio, el CEO de todo este grupo Hijuela? ¿Qué es lo que significa Osorno? Aparte del deporte y del club Osorno, que le encanta ir a ver los partidos, pero ¿qué es lo que es Osorno? A ver, Osorno yo lo separo en 2 partes, el punto de vista laboral y el punto de vista personal, ¿ya? Del punto de vista laboral, para nosotros Osorno es de partida una ciudad a la cual le tenemos mucho cariño porque nos abrió de muy buena manera las puertas para que nosotros pudiéramos seguir con nuestro desarrollo, nuestra expansión de Grupo Hijuela, en donde hoy día tenemos alrededor de 1000 hectáreas plantadas de avellano, tenemos nuestra producción de cerezas tardías y hemos desarrollado todo el vivero, ya sea de plantas frutales, de plantas ornamentales, nuestro laboratorio de propagación in vitro, donde hacemos bulbos de Libius, y tenemos también distintas etapas de producción de plantas ornamentales. Y últimamente también empezamos con la exportación de avellano europeo. Nos estamos trabajando para poder exportar la avellana a distintos clientes en Europa o en distintas partes del mundo. Y estamos próximos a sacar nuestros productos de valor agregado. Empezar a hacer chocolate, pasta avellana, Nutella, entre otras cosas bastante interesantes también. Chocolates, mira, qué bien. Ahí van a estar todos felices. Todo feliz. Todos felices. Todo feliz. Bueno, Juan Ignacio. Perdón. ¿Sí? Y eso del punto de vista laboral. Del punto de vista personal, a mí Osorno me encanta. Siempre he dicho que es mi segunda casa, porque a mí me encanta y soy muy orgulloso de ser de Hijuela, pero Osorno
Osorno me encanta. Yo la verdad, hay veces que voy a los partidos, lógicamente, pero me encanta estar en el sur. Creo que se siente la magia de estar allá. ¿Y qué se siente, Juan Ignacio, el liderazgo de este grupo Hijuela? Porque es una gran responsabilidad llevar todo este campo, llevar todo este camino que has tenido que recorrer siendo muy joven, siendo también visto desde el punto de vista empresarial de los empresarios de nuestro país, con buenos ojos, porque eres una de las generaciones más jóvenes de CEO que están en estos momentos en el país. ¿Qué significa para ti esa responsabilidad? A ver, siempre pues estamos convencidos de que este es un trabajo en conjunto. Yo creo que he tenido la fortuna, la suerte de estar rodeado de muy buena gente, desde la misma familia que trabaja en la empresa. Hoy día la segunda generación está trabajando. Patricia, mi madre, trabaja en el laboratorio. Gaspar, el presidente de Grupo Hijuela. Mis dos hermanos, Gaspar y Vicente, también están trabajando. Vicente está hoy día viviendo en Osorno, liderando toda la parte de los negocios ornamentales, y Gaspar toda la parte de tecnología. Nos hemos rodeado de muy buena gente, y yo creo que cuando, al igual que quizá mi abuelo en su tiempo, cuando uno se rodea de buenas personas y de buenos profesionales, yo creo que eso te da, no sé si la palabra es una ventaja, pero sí ayuda bastante. Creo que eso es fundamental. Y después, cuando uno ya tiene buenas personas, buenos profesionales, hay que armar buenos equipos. Al final, voy a hacer una anécdota del fútbol que siempre decimos: los buenos jugadores ganan partidos y los buenos equipos ganan campeonatos. Y eso creo que ha sido gran parte de lo que hemos tratado de hacer, de armar un buen equipo bajo una cultura y unos valores organizacionales que puedan traslocarse las distintas partes en las que nosotros estemos. Perfecto. El deporte ha sido muy importante para ti. Yo me recuerdo en esos años que tú jugaste en San Luis de Quillota. Sí, el deporte es... Y era una pasión, y estuviste en la primera liga. Yo creo que podías haber llegado a ser un jugador de fútbol. Yo creo que no. Creo que el deporte es fundamental. Y creo que el fútbol en sí, a mí personalmente, de la experiencia que me tocó vivir en las inferiores de San Luis de Quillota, creo que el deporte te enseña y te educa valóricamente en muchas cosas. Por ejemplo, en el fútbol creo que te enseña de partida a respetar a tu compañero, a respetar las decisiones del entrenador, te enseña a aprender a perder, que también es importante. Uno en la vida, creo que hay más fracasos que victorias, o detrás de cada victoria hay muchos fracasos. Entonces creo que te enseña a perder, te enseña a ganar también, que es importante, y te demuestra que uno solo no puede lograr nada, tiene que lograrlo con su equipo. Entonces creo que hay mucho aprendizaje que uno puede sacar del deporte, te da una juventud sana también, que también es sumamente importante. Y si es que podría haber llegado o no, yo creo que no, y soy lo suficientemente... puede ser, pero yo creo que no. Yo creo que era rápido, pero no es suficiente. Creo que en el fútbol hoy día moderno se necesita ser completo en todo sentido. Bueno, eres rápido, y muy rápido también, porque de repente estás en Osorno, de repente estás en Francia, de repente estás en Marruecos, después vuelves a México, pasas por Perú y te vienes a Chile. Así de rápido en una semana, ¿cierto? Así parece, sí, bastante rápido. Uno tiene que... He tratado de ir bajando el tema en los viajes, porque hemos ido armando esta estructura. Ahora le toca a Franco y a Vicente, les va a tocar viajar más. Franco, el gerente comercial de frutales, y Vicente, los negocios ornamentales. Probablemente yo les toque viajar más, pero los últimos 3-4 años ha sido un sacrificio tremendo. Yo creo que prácticamente estuve más tiempo fuera del país que Estuviste sembrando. en Chile, sembrando y dando el primer inicio, con acierto y fracaso, pero creo que fue necesario para poder partir por la internacionalización del grupo. Entonces y uno sigue pensando que hace sentido Juan Sony. Absolutamente. Yo creo que hay una frase que le digo siempre también la uso harto, en la manzana nunca cae lejos del árbol, dice el dicho. Entonces, yo creo que algo de él siempre hay en la siguiente generación. Mira, deberían quedar, aquí algo personal,
Me tocó en algún momento dar algunas charlas a algunas empresas. Me tocó dar por todos los temas de responsabilidad social. Le pidieron varias empresas en la región contar la experiencia que tuve acá. Mira. Y Acá en la región. claro, en la Ya. región, pero la experiencia que tuve que en ese momento era Ibero y Juela. Sí. Y la experiencia que tuve. Y me tocó dar esas charlas y al terminar me preguntaban, ¿dónde está esa persona? Tu abuelo estaba vivo. Me recuerdo también un poco hablar de empresas grandes y decían, pero ¿cómo lo hace para poder ayudar a todos los... Y porque tu abuelo era un personaje que si tú te acercabas y necesitabas lentes, no sé si te contaron esa anécdota, Versa los lentes no. y compraba lentes Ya. ópticos. Si la persona necesitaba ir al médico, iba y lo llevaba. Entonces, a mí hubo una época en que seguramente tú no te diste cuenta porque ya has estado en la universidad, en esa parte, o a lo mejor antes de eso, cuando él estaba a cargo cuando ya el grupo, el vivero estaba creciendo, le era difícil porque ya cosas tan simples como lo económico, antes él podía funcionar con dinero en el bolsillo, pero después cambió porque había tarjeta. Entonces, ¿cómo se acercaba a la persona y tenía que ir a hablar ya con un tercero que era como el contable? Entonces, yo creo que esas cosas a él lo tenían como descolocado un poco, porque su forma era siempre ayudar. Era siempre ayudar. Y lo curioso, por ejemplo, hoy día, en la mañana, yo iba camino a Nueva Vida en Mayoa. Venía con Moisés Piqueme, que trabaja con nosotros. ¿Ya? Y veníamos conversando justamente de la historia de la empresa, y una de las cosas que conversábamos, que es curioso porque han pasado ya casi 24 años desde que él falleció, y su relato, su legado sigue vivo a través de la gente, y todos se acuerdan de él no por lo que hizo, sino por quién era, por qué era como persona. Y eso es bien bonito porque demuestra que el cariño que se le tenía era realmente por él, por la persona. Muchas veces yo siempre uso también esta frase, me gusta bastante la frase. Muchas veces uno se preocupa del tener y no del ser. Yo creo que el ser, es lo que lo mantiene hoy día vigente en esta compañía. Bueno, una infidencia también. Él al partir, llegaron muchos empresarios, me recuerdo, en el parque, muchos empresarios. Y había un empresario que era un poco desconocimiento mío, pero te decíamos el presidente de la asociación de agrónomos, etcétera. Pero entonces se acercan y me piden, por mis conocimientos de música, que querían el coro sinfónico, me acuerdo, de la Santa María, ya, de la ceremonia. Y se acerca Patricia, ya, y se acerca un abogado que no recuerdo el nombre de él, que era antiguo en la empresa, muy amigo de tu abuelo, y dice: Juan, le hubiese gustado los niños de la escuelita de Hualcapo cantando. Y fueron los niños de la escuelita de Hualcapo que la apadrinaron junto a tu mamá, junto a Gaspar, los que le cantaron la sed. Mira, yo eso no tenía el recuerdo. Porque él podría, como te digo, este empresario me dice el coro de la Santa María. Y este abogado junto a Patricia, que se acercan en momentos difíciles, por supuesto, donde no hay mucha cabeza, pero el abogado me dice: no es. ¿Cuál lo hubiese encantado? Y los niños llegaron en el bus de la empresa, para que sepan todos, en un bus que tenían de los trabajadores de recorrido, y llegaron todos los niños con su mejor uniforme y le cantaron. Ahí sabemos un poco más de la historia y te la estoy transmitiendo para que tú la guardes también esta parte, porque tu abuela, ese era Juan Sol. Ahora, en este legado que nosotros estamos dando contigo, Juan Ignacio, junto a tus hermanos, son grandes desafíos, vienen desafíos por delante seguramente, pero hay una parte que a mí me gustaría preguntarte. Tú estudiaste en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ¿no es verdad?, en la Escuela de Agronomía. Sí, yo soy agrónomo de la Católica de Valparaíso y hice mi magíster y MBA en la Olfival. Perfecto. Y una pregunta, ¿a ti te ha tocado volver a tus raíces en la parte educativa e ir a contar tu experiencia en la universidad, o ha sido difícil por toda esta vorágine de tiempo? ¿No has podido
transmitir esto a las No, nuevas generaciones? la verdad que me he dedicado a la empresa a full. Entonces ya, es algo que me encantaría en algún momento, pero hoy día creo que tenemos tantos desafíos dentro de la empresa que mi foco está 100% hoy día. Porque es importante que sepan los que están viéndonos que te gustan las comunicaciones. Sí parece, sí. Sí, les gustan las comunicaciones. Por lo tanto, eso es importante decirlo, que a lo mejor sería muy entretenido y también sería una libre Por experiencia. ejemplo, ¿qué es lo que me pasa? Eso, perdón que interrumpa. ¿Es algo que me gustaría hacer? Sí. Pero cuando me lo han preguntado, siempre he dicho que todavía no, porque necesito cerrar el círculo de lo que estoy queriendo desarrollar. Entonces, hemos avanzado, sí, hemos crecido, sí, pero uno siempre tiene objetivos personales, empresariales, y estamos en esa etapa y en ese proceso. Creo que estamos cerca, pero me encantaría hacerlo una vez que cierre mi primer gran meta personal en el grupo. Bueno, Grupo Hijuelas también no solamente está preocupado del trabajo junto a Juan Ignacio, porque a Juan Ignacio también le gusta el esparcimiento. Y Grupo Hijuelas tiene, por ejemplo, actividades importantísimas como es la fiesta del 1 de mayo, como son las fiestas de Navidad que partieron por el año 1000, en el 67 más o menos, que tu abuelo hacía fiestas de Navidad hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el evento Es el el año. evento tradicional. Me acuerdo de Checho cuando dice 1 de mayo. Bueno, 1 de mayo, y que hoy día se celebra 1 de mayo también en Osorno. Tenemos, Exactamente. y también se va a celebrar 1 de mayo seguramente en los otros países que se está trabajando, ¿es Exacto, verdad? sí. O sea, se celebra, pero no al nivel que lo hacemos, como lo hacemos acá en Osorno y en Hijuela. Pero en la medida que la empresa vaya creciendo, se vaya desarrollando en cada uno de los territorios, la idea es llevar el mismo evento, porque es parte del legado, es parte de la historia, es parte del ADN de la familia, y también de Juan Sobe, mi abuelo, y de Gaspar, Patricia, como segunda generación, mis padres. Y a nosotros también nos gusta, disfrutamos de ese evento. Bueno, hoy día hemos conocido un poco más a Juan Ignacio, la parte humana, la parte profesional. Antes de despedirnos, me gustaría que nos dijeras qué va faltando, porque yo creo que va faltando poco, como dices tú, para cerrar este círculo. ¿Qué va faltando? En La parte laboral. empresa. Bueno, hoy día, desde el 2019, nosotros partimos nuestra internacionalización y empezamos a abrir nuestros viveros, tanto hoy día estamos ubicados en Perú, en México, cerramos una alianza en Colombia, en Bogotá, estamos abriendo Francia, Estados Unidos, tenemos Sudáfrica, estamos abriendo Marruecos. Lo que creo que no es que quiero ser siempre el fútbol, pero llegar es en el fútbol dicen, llegar es fácil, lo difícil es mantenerse. Y acá nosotros, al llegar es complicado, pero hemos podido dar ese primer paso, que creo que ha sido muy difícil, porque te obliga a hacer un montón de cambios en la forma de trabajar. Hay que mirarlo ya de una manera mucho más corporativa, mucho más global. Hay que armar equipos, hay que armar estructura, hay que tener procesos. Problemas ya, si antes habían problemas, hoy día hay problemas elevados a 2, entonces hay que estar muy bien en la interna 1 para poder liderar el equipo, y creo que lo que ahora nos falta es poder consolidarlo. Creo que es poder consolidarlo para seguir creciendo. Al final usamos esta frase que a nosotros nos encanta, que es crecer haciendo crecer. En la medida que nosotros podamos consolidar lo que tenemos afuera, desarrollarnos, nuestra gente que ha estado con nosotros por mucho tiempo, en la medida que puedan tener la oportunidad de crecer y tengan la capacidad para el puesto en el que necesitamos, o de lo contrario capacitarlo, la idea es que nuestra misma gente vaya también desarrollándose en el proyecto del grupo. Y así hoy día, por ejemplo, vemos gente que es de Hijuelas, de la zona, que está hoy día en Perú, hay gente de Hijuelas en México, tenemos que enviar gente a Estados Unidos, a Florida, hay gente que está en Sudáfrica. De hecho está Juan Luis Clavería y la Sara, están viviendo en Sudáfrica. Que nos van a ver seguramente. Nos van a ver seguramente. Le mandamos un saludo. Bueno, el primer escenógrafo de las fiestas de Navidad. Así es. Sí. El partido estuvo también con la primera y segunda generación y tercera generación. Buen dibujante. Buen dibujante. Artistas. Hago los clavillos, todos los artistas clavillos, sí. cracks. Y bueno, y en Marruecos, ahí estamos también viendo, porque ya es más complicado el tema del idioma, que tiene que allá, bueno, al menos inglés o francés.
Nosotros tenemos ahora una persona que habla francés que está liderando África, de General Fairx. Bueno, tenemos mucho tema y vamos a tener mucho tema. Te voy a dejar comprometido para que nos acompañes nuevamente, pero que también nos traigas las visitas que vienen de los diferentes países que vienen a visitar Grupo Escuela, los diferentes estamentos, laboratorios, campos, para que podamos tomar conocimiento y podamos aprender también junto a todos ustedes. Hay feliz de hacerlo, mucho tema, porque la innovación acá es parte importante. Podríamos estar 5 horas hablando de la cantidad de proyectos, la cantidad de innovaciones, la cantidad de ideas, oportunidades que hay hoy día en el grupo, así que feliz de venir a conversar y pasar un buen momento y poder mostrar lo que está haciendo la empresa, no solamente en Chile, sino también en el mundo. Y bueno, gracias por la invitación. Así que Y gracias a ustedes por quedarse con nosotros y poder disfrutar. Nos vemos. nos vemos. Chao, Juan. Chao, chao.